Pensemos en esto por un momento. Hay una invención que está por todas partes, pero que casi nadie ve. Es tan, pero tan fundamental, que sin ella, bueno, casi nada de nuestro día a día sería posible. Es el motor silencioso de nuestro mundo, y hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona. A ver, a simple vista parece que nada. Por un lado, una central eléctrica, algo gigantesco que genera muchísima energía. Por otro, el cargador de la laptop, algo que tenemos en la mano. Y por último, un letrero de neón. Pero aunque no lo parezca, todos dependen exactamente del mismo dispositivo para poder funcionar, el transformador eléctrico. Y aquí viene el dato que es increíble. Más del 99% de toda la energía eléctrica del mundo pasa por una serie de transformadores antes de que la usemos. Piénsenlo un segundo. Casi cada vatio de luz, cada dato que viaja por Internet, cada cosa que enchufamos ha sido tocado por esta tecnología. Es una locura. Ok, entonces, ¿qué es exactamente esta pieza clave? Bueno, un transformador es lo que se llama un componente pasivo. Lo curioso es que no tiene partes móviles, no hay engranajes ni nada que gire. Pero su trabajo es absolutamente crítico. Pasar energía eléctrica de un circuito a otro sin que se toquen físicamente. Gracias a eso, tenemos el mundo electrificado que conocemos hoy. Para entender por qué fue tan revolucionario, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, al siglo XIX. En esa época se enfrentaban a un problema enorme: ¿cómo movemos la electricidad a largas distancias de forma eficiente? O sea, desde la central eléctrica hasta las ciudades. El dilema era este. Si intentaban mandar la electricidad con mucha corriente, se perdía una cantidad brutal de energía como calor por el camino. Los cables se podían hasta derretir o tendrían que ser ridículamente gruesos. La otra opción era mandarla con un voltaje altísimo. Eso era súper eficiente, casi no se perdía nada. Pero ese voltaje es mortal. Imposible de usar así en una casa. Era un callejón sin salida. Esa era la pregunta del millón para los ingenieros. Necesitaban una manera de, por así decirlo, transformar el voltaje. Subirlo para el viaje largo y bajarlo para el uso diario. Necesitaban una especie de truco mágico. Y resulta que ese truco existía. La solución llegó gracias a un fenómeno físico súper elegante, casi mágico. Un truco invisible que es literalmente el corazón de cada transformador que existe. Este principio se llama inducción electromagnética. Lo que Michael Faraday descubrió, en pocas palabras, es que la electricidad y el magnetismo son como dos caras de la misma moneda. Un campo magnético que está cambiando constantemente puede, de la nada, crear una corriente eléctrica en un cable que esté cerca, sin tocarlo. Es una transferencia de energía a través de un campo invisible. A ver, ¿cómo se aplica esto? Primero, se toma una corriente alterna y se la hace pasar por una bobina de cable, la bobina primaria. Y ojo, es clave que sea alterna, porque ese vaivén constante es lo que crea un campo magnético que está todo el tiempo cambiando. Luego, un núcleo de hierro, que es como una autopista para el magnetismo, guía ese campo hacia una segunda bobina. Y finalmente, ese campo magnético en movimiento crea una corriente eléctrica totalmente nueva en esa segunda bobina. Listo, energía transferida sin contacto. Y aquí viene la genialidad del asunto. La magia para cambiar el voltaje es de no creer lo simple que es. Todo depende del número de vueltas de cable que tenga cada bobina. Si la segunda bobina tiene menos vueltas que la primera, el voltaje baja. Si tiene más vueltas, el voltaje sube. Es una simple proporción. Y con eso ya tenían la solución a su problema: subir el voltaje para transmitir y luego bajarlo para usarlo de forma segura. Claro que todo esto que contamos es la teoría, el modelo perfecto. Pero, como siempre pasa en la ingeniería, del papel a la realidad, bueno, las cosas se complican un poquito. En un mundo ideal, el 100% de la energía que entra por la primera bobina saldría por la segunda. Pero en el mundo real, las leyes de la física siempre se cobran un pequeño peaje. Una pequeña parte de esa energía se escapa, casi siempre en forma de calor. Estas pequeñas pérdidas vienen sobre todo de tres lugares. Primero, la propia resistencia de los cables de cobre genera un poco de calor. Normal. Segundo, al núcleo de hierro le cuesta un poquito de energía estar cambiando su magnetismo todo el tiempo. A eso se le llama histéresis. Y tercero, dentro de ese mismo núcleo se forman unas mini corrientes circulares, las corrientes de Foucault, que también generan calor. Pero, y esto es lo realmente asombroso, a pesar de esas pérdidas que son inevitables, los transformadores son de las máquinas más eficientes que se han inventado. Punto. Hablamos de una eficiencia de entre el 98 y el 99%. Es decir, casi toda la energía que entra, sale. Y claro, esa eficiencia brutal no fue solo un dato técnico para ingenieros. Fue
Fue la clave que le permitió a esta invención cambiar por completo la sociedad. Si lo pensamos bien, todo pasó rapidísimo. Faraday descubre el principio en 1831. Medio siglo después, ¡pum! En 1885, un equipo de ingenieros húngaros, los ZBD, crean el primer diseño que de verdad era práctico y eficiente. Y apenas un año después, Westinghouse y Stanley ya lo estaban produciendo en masa en Estados Unidos. Es que el diseño de ZBD no fue solo una mejora, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Su transformador fue lo que por fin hizo posible, técnica y económicamente, construir una red eléctrica centralizada y estable, la misma que hoy alimenta nuestras ciudades. Literalmente fue el interruptor que encendió el siglo XX. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El transformador fue una tecnología de infraestructura, casi invisible para la gente, pero que redefinió por completo lo que era posible. La pregunta es, si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿cuál es nuestro transformador? ¿Cuál es esa invención, quizás también invisible, que está moldeando silenciosamente nuestro siglo?